Nosotros somos el equipo número 1 y nuestro equipo está conformado por Gardien, Luis Antonio y Víctor Emanuel. Nosotros nos tocó el tema de guerra cristera en México. La guerra cristera empezó en 1926 y terminó en 1929. Fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra los políticos de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. La guerra cristera tiñó de rojo el suelo mexicano por 3 largos años. Durante ese periodo se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Elías Calles había impuesto una ley que limitaba la libertad de culto y con la libertad de expresión. Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría su vida para siempre, sino también militares y civiles ajenos a la lucha. Causas de la guerra cristera en México fueron el apoyo que brindó la Iglesia a Porfirio Díaz y su gobierno según la Revolución, la expropiación de bienes a la Iglesia, la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Continuación de 1917. Esta limitación empeoró durante el mandato de Plutarco Elías Calles. La guerra comenzó cuando Plutarco Elías Calles modificó el Código Penal de la Constitución en 1917. Calles instauró lo que conocemos como Ley de Calles. El 21 de junio de 1926, en esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes y restringir la realización del culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de las iglesias. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era con fe y valor de todos los católicos, protestantes y hasta no creyentes que estaban dispuestos a levantarse con armas en manos e incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y de creer. Aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas, sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna. Lamentablemente, quienes se encontraban ajenos al movimiento también sufrieron las consecuencias de esta guerra, pues sus hogares fueron saqueados, sus mujeres sufrieron abusos sexuales y otras tantas personas perdieron la vida. Por la libertad de expresión y de culto, fue así como, después de la aprobación de la Ley de Calles, los cristeros con el tema Viva Cristo Rey iniciaron con una lucha encarnizada contra el gobierno. Consecuencias tras la guerra cristera. El enfrentamiento duró de 1926 a 1929 y con un aproximado de 250.000 pérdidas humanas. La guerra cristera debió terminar en 1929 cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Sin embargo, al ser esto un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los 30 años. Fue así como se produjo la Segunda Cristiada durante el mandato de Lázaro Cárdenas. Esta Segunda Cristiada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940, cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto, la suspensión de la educación con tintes socialistas y la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados sino hasta 1992. La guerra cristera impactó principalmente los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas.